los ofrecidos también llegan a ser cumplidos. Muy bien. Romanos 6 es una gran exposición sobre el pecado. Es un discurso teológico, es un estudio profundo sobre la naturaleza, pero también sobre la victoria que podemos tener sobre el pecado. Para este tema de los ofrecidos, que también llegamos a ser los cumplidos, los que cumplimos en nuestra familia, los que le cumplimos a Dios, los que somos cumplidores en esta sociedad. Para empezar esta enseñanza vamos a ver una historia con la que empecé la serie. La serie de los cumplidores la empecé con una historia que registraron los medios seculares. Es una historia de un cristiano cumplidor, extraordinario cumplidor. Pero lo registraron fueron los medios en el mundo, no un medio local, sino que los medios del mundo entero registraron la historia de este hombre y de su familia. Se los voy a presentar y a recordar. Una idea moderna es que el amor es solo un sentimiento, y cuando desaparece podemos marcharnos. Pero te diré algo, a menos de que luches por mantener ese amor vivo, siempre vas a ir de relación en relación buscando a la persona perfecta que puede estar allá afuera. Yo escribo mis libros en una pequeña cabaña en Carmarthen Day, en el oeste de Gales. Hace un par de años, creo que fue en agosto, era un hermoso día, iba caminando por la playa, las colinas se veían hermosas, la arena era divina. Y el océano se veía como si hubieran lanzado 1.000.000 de diamantes en la superficie. Cuando iba de regreso a la cabaña, me encontré con un pescador. Le dije, es idílico, ¿no? Tal vez estaba cansado de los turistas ese día y me respondió, deberías verlo en invierno. Honestamente, cuando caminé por la playa el siguiente día era igual de hermoso. Pero sentí que el océano, la arena y las colinas me susurraban. ¿Nos amarás en invierno? El amor de invierno llega a todas las relaciones. Es extraordinario, con frecuencia me encuentro con parejas que están por separarse y deciden, lo volveremos a intentar, los veo 5 o 10 años después y se aman más de lo que creía posible. En retrospectiva dicen, ¿cómo pensamos en separarnos? Pero para eso tuvieron que superar esta idea moderna de que si no estás enamorado, debes alejarte. Su nombre, aquí les muestro una fotografía suya. Rob Persons, fundador del ministerio Care for the Family. Este es un diario londinense. A su pantalla izquierda y dice cómo un golpe a la puerta de Navidad cambió la vida de Rob Persons para siempre. Y el otro es el BBC News en diciembre que acaba de pasar. Lo tituló Invitamos a un hombre a casa para Navidad y se quedó con nosotros 45 años. ¿Quién es Rob Pearson? Aquí tienes una foto suya. El libro que lo hizo famoso, Un golpe en la puerta. Y ven la fotografía de su familia, un hombre que casi se divorcia de su esposa, con 2 hijos, pero los 2 hijos son los niños, pero ves un hombre con un saco a rombos al lado derecho, su esposa está en la mitad, Rob Person está agachado con su hijo en los hombros. Ese hombre del buzo a rombos es el que llamó la atención de los diarios del mundo entero. Rob Persons estuvo a punto de dejar su hogar, separarse porque ya no había amor. Esto lo llevó a los pies de Dios y se volvió un cumplidor como el tema de hoy. Tan cumplidor que fundó un ministerio, Care for the Family. En Europa no hay un ministerio más fuerte que ese y es para restaurar familias, cuidado de la familia, Care for the Family. Y lo que llamó la atención del mundo es justamente que este hombre que estuvo al borde de un divorcio, de dejar sus pequeños 2 hijos a expensas de la orfandad y del mundo, ahora se vuelve un cuidador de la familia, pero no solo de su familia, sino de este hombre, ese hombre que vieron en la fotografía. Voy a mostrarles el BBC News, cómo contó la historia. Fue publicado, mira, apenas en diciembre, 25 de diciembre, Navidad, publicaron esta historia. La Navidad suele ser un periodo de buena voluntad, un acto de generosidad de una joven pareja británica hace 50 años cambió sus vidas para siempre. El 23 de diciembre de 1975, Rob Persons y su esposa Diane se preparaban para celebrar la Navidad en su hogar en Cardiff, en Gales. Son galeses, Reino Unido, cuando alguien tocó a la puerta de su casa.
En el umbral se encontraba un hombre que sostenía con la mano derecha una bolsa de basura con sus pertenencias y con la izquierda un pollo congelado. Rob estudió su rostro y lo identificó con cierta dificultad, pero era Ronnie Lookwood, alguien a quien ocasionalmente había visto durante su infancia en la escuela dominical. Recuerda que le habían dicho que debía ser amable con él porque era un poco diferente. ¿Cómo es que se llama el que les golpeó la puerta? Ronnie Lookwood. Y dice que cuando le golpeó la puerta llevaba una bolsita de basura con su ropa y sus pertenencias, y en la otra un pollo que le habían regalado congelado para la Navidad. Era un niño huérfano, se crió en un orfanatorio. Lo abandonaron sus padres porque tenía una dificultad cognitiva, un pequeño retardo en su conciencia. Y lo dejaron, lo abandonaron. Nunca supo quién era su familia. Y en el orfanatorio los llevaban a la iglesia. La fundación los llevaba a culto. Y en el culto de niño lo observó Rob Person. Así que cuando le golpeó la puerta, le abrió, lo dejó ingresar. Pero al otro día la esposa dijo: yo no tengo el corazón para sacar a ese hombre. Y lo dejaron quedar unos días, y luego los días se fueron meses, y los meses se volvieron años, y él se hizo parte de su familia. Y en la iglesia se hizo un servidor. Ahora, lo que recibió Ronnie Lookwood, la misericordia, la generosidad, ahora empieza a darla y se volvió un ayudador de la iglesia. Consiguió trabajo y la mayoría de su salario, dijo: yo no necesito salario porque ya tengo casa, ya tengo alimento, ya tengo ropa. La mayoría del salario lo donaba a la iglesia. Les voy a mostrar la siguiente fotografía de Ronnie Lookwood. Tiene en su mano un diploma. Fue tan ofrecido este hombre con su iglesia. Lo que le ofreció Rob Person, ahora él ofrece generosidad. La gracia que recibió es la gracia que da. Y le dieron un diploma por ser el más donador en la iglesia. No de las cantidades, sino del porcentaje. Siempre se ofrecía para el servicio. Voy a leer lo que dice. A veces me imagino lo diferente que habría sido nuestras vidas si el hombre de afuera no hubiera decidido golpear la puerta o si hubiera elegido no abrirle. Ronnie vivió con nosotros más de 45 años hasta que murió. Estuvo con nosotros antes de que tuviéramos hijos, siguió mucho después de que nuestros hijos se fueran del nido y tuvieran sus propios hijos. Falleció durante la pandemia del COVID-19 a sus 75 años. Cuando llegó era un inquilino, luego se convirtió en un amigo y de repente era el hermano que nunca tuve. ¡Qué historia tan asombrosa! Se ofrecieron para Dios. Rob Person cuidar a un extraño. Se volvió un cumplidor, no abandonó a su esposa. Se volvió un siervo de Dios. Ahora el otro ofrecido, Ronnie Lookwood, se ofrece con sus recursos, su tiempo en la iglesia, y ahora se vuelve un cumplidor. Sí hay una relación entre ofrecernos y cambiar nuestro carácter por ser cumplidor. Vamos a leer los Romanos capítulo 6. Empecemos con los versículos 13 y 14, lo que dice. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado. Ahí encontramos por primera vez la palabra ofrecer. En el versículo 13. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse, otra vez está el término, más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Es un discurso totalmente del pecado. Es un estudio profundo que Dios le reveló al apóstol Pablo sobre el pecado. Y mira cómo está diciéndonos ese versículo 14. Ya no tendrá dominio sobre ustedes el pecado. ¡Wow! ¿Y depende de qué? De lo que no ofrezcan y de lo que sí ofrezcan. De a quién se ofrezcan. Viven el pecado porque se ofrecen a ciertas cosas. Son libres del pecado porque ahora se ofrecen a Dios. ¡Wow! El pecado no tendrá más dominio. Eso significa nos volveremos cumplidores. ¡Wow! ¿Yo podré cumplir y ya no caer en esa conducta? ¿Yo podré cumplir con mi familia y ya no estar viviendo una doble vida? Mostrándoles un rostro a mis padres así sonriente, pero por detrás haciendo otras cosas malas. ¿Yo me volveré un cumplidor? ¡Wow! ¡Qué promesa! Ahora fijemos la mirada en los versículos 19, 22 y 23.
Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían, este término sí que está en Romanos 6, ofrecer. Dice, antes ofrecían ustedes sus miembros, los miembros de su cuerpo para servir a la impureza. Lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir. Otra vez la palabra ofrecer, pero ahora dice, ofrézcanlo para servir a la justicia, a Dios. Y esto los va a llevar a la santidad. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio, lo que hizo Rob Persons, lo que hizo Ronnie Lookwood, ahora ¿qué van a cosechar al servir? Santidad, que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Y Romanos en su capítulo 6 va a ofrecernos y mostrarnos tres verdades. La primera verdad es que el poder del pecado nos hace macabramente incumplidos. Qué término que usé, pero es así. Macabramente incumplidos. Pregúntale a un niño que creció sin padres si no fue macabro que su papá haya dejado la casa, que su mamá se hubiese ido con otra. Pregúntale si no es macabro a los padres que ven a su hijo sumergido en los vicios, en el licor, en drogas, en pornografía. Pregúntale si eso no rompe el corazón. Pregúntale a los niños violados, abusados por una persona que está imbuida en la pornografía y ahora ataca a niños hasta de su propia familia. Pregúntale a esas criaturas si no es macabro ser incumplido. Por supuesto. La sociedad sufrimos cuando una persona no quiere trabajar sino roba. El ser incumplido es algo macabro. Y lo que dice Romanos 6 es que la causa de ser un incumplido, macabramente incumplidos, es el pecado. Vamos a leer versos 12 y 14. Por tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan, otra vez ese término, sí Señor, otra vez. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá más dominio. Eso dice la Escritura. La Biblia en Romanos 6 nos está revelando que la razón por la que nosotros le incumplimos a Dios y le incumplimos a nuestra familia es no porque nadie nos obliga. Yo me ofrezco a escuchar esa música del mundo con mensajes vulgares que incitan al pecado. Nadie me lo impone, nadie me pone un arma en la cabeza, nadie me obliga. Yo me pongo a ver esas series en las redes, en las plataformas que traen inmoralidad. Y mi mente se satura de esas cosas. Dice, por esa razón, el pecado te llena. Y cuando el pecado te llena, a ti no te importa incumplir, ni a Dios. Les voy a dar un ejemplo de una sentencia que hubo en los Estados Unidos. Un ejemplo muy claro de que no es exagerado, Romanos capítulo 6. Al lado izquierdo tienen uno de los titulares de los diarios que en todo el mundo lo mostraron. Bryan Kohberger se declaró culpable de todos los cargos. Estudiante de doctorado, fue condenado a cadena perpetua este miércoles por el asesinato de 4 jóvenes compañeros de su universidad en Idaho. Y al lado derecho está un documental, Los 4 de Idaho. Hicieron un documental, ya escribieron un libro estudiando este caso. ¿Por qué? Porque este hombre, Bryan Kohberger, no es un hombre de estrato social bajo. Este hombre de estrato social alto, su familia. Es más, su mamá y sus hermanas son profesionales de la conducta, psicólogas, psiquiatras. Increíble. Este hombre se ganó un doctorado. ¿Por qué termina siendo un asesino? 3 jovencitas que las vieron ahí en la fotografía y un joven. ¿Por qué los mató? En este medio muestra la investigación que hicieron los detectives
los forenses hicieron. Lo titularon El alumno brillante de criminología que asesinó a 4 jóvenes, chats desesperados y la jugada del condenado para evitar la muerte. La profesora universitaria de DeSales, Michael Bolger, reveló que Converger fue uno de sus alumnos más brillantes. Fue uno de los mejores que jamás tuve, dijo la profesora. Por esto lo recomendé para el doctorado que estaba realizando en el momento de los homicidios. La misma profesora lo recomendó porque solo admiten pocas personas y se requiere recomendación. Él fue uno de los recomendados por ser tan intelectualmente brillante. Las chicas en general lo rechazaban porque no toleraban sus modos intensos. Brian luchaba con la obesidad heredada del lado paterno. Sus compañeros lo hacían notar. Comenzó a consumir heroína. El dueño de un bar llamado Seven Sirens Brewing Company, Jordan Cerulnerk, señaló que Converger solía ir a su local y acosar de mala manera a las mujeres que trabajaban allí. Y Sarah Helley se animó a hablar y contó que una vez iba caminando por el pasillo de la universidad cuando Converger la detuvo y le dijo: ¿quieres acostarte conmigo? Wow. Entonces Romanos en su capítulo 6 nos muestra que no está jugando Dios ni está exagerando. Este muchacho no fue un asesino de la noche a la mañana. El pecado lo volvió un incumplidor. Le incumplió a su familia, a la sociedad, a esas víctimas que les quitó la vida. Le incumplió a Dios, pero eso no empezó de la noche a la mañana. Heroína. Eso no empezó de la noche a la mañana. La pornografía. Una de esas jovencitas en la universidad lo rechazó y él planeó quitarle la vida, pero la jovencita esa noche estaba con otra compañera y otros 2 estudiando, entonces los mató a todos. Su plan era acabar solo con ella, que lo había rechazado, pero como estaban todos allí estudiando en una residencia estudiantil, los mató a todos con cuchillo. Vegano al extremo. Nunca comía en un recipiente usado pensando que hubiera tenido carne. Siempre compraba nuevos. Una historia muy fuerte, pero es una historia real. Y es una historia que nos demuestra que Romanos 6 no es una exageración. Vamos a Romanos 6 otra vez, verso 1 y 2, dice: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Es que ya fuimos perdonados por la gracia. Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Entonces sigamos pecando. Esa es la pregunta de Romanos 6 con la que inicia el capítulo. Entonces, ¿seguimos pecando? Verso 2. De ninguna manera. Los que enseñan esa falsa doctrina de que Cristo nos perdonó, entonces yo puedo seguir pecando, no han leído Romanos 6 o arrancaron esa página de la Biblia. Porque no, Cristo no murió para que sigamos pecando. Eso es lo que dice Romanos 6:2. De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Ahora surge una pregunta. Si los cristianos pecamos, ¿por qué dice Romanos 6 que hemos muerto al pecado? ¿Cómo entendemos esa frase? Dice que los que aceptamos a Cristo, los que creemos en él y lo seguimos, hemos muerto al pecado, pero la realidad es que seguimos pecando. ¿Cómo entendemos esa frase? Vamos a la explicación en el mismo Romanos 6, pero el verso 4 al 7 dice: pero mediante el bautismo fuimos sepultados con él, está en mayúscula, sea con Cristo, en su muerte. Que cuando nos bautizamos recibimos también un bautismo de muerte. Uy, ¿qué es esto? De modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una nueva vida. En efecto, si hemos estado unidos con él, con Cristo, en su muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él, con Cristo, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. El que muere queda liberado del pecado.
Ahora quiero que prestes atención a la frase en rojo para entender qué significaba lo del versículo 1 y 2, muertos al pecado. Préstale atención a las frases en rojo. Dice, con el bautismo fuimos sepultados en su muerte. Y luego la otra frase, perdiera su poder el pecado y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. No dice que el pecado fue destruido, ya lo entendemos, sino que perdió el poder. ¿Para qué? Para que yo pueda morir al pecado. Ya lo entiendo. Le quitó el poder para que ahora yo pueda morir al pecado. Cuando se me presente la tentación, yo diga, no, no, no. Ahora estamos entendiendo, pero déjame apoyarme en un gran teólogo. Timothy Keller, ya he estado hablando acerca de él, uno de los libros que me leí este año para esta serie. Ahí tienes una fotografía suya, fallecido recientemente, gran apologeta cristiano. Estuvo en Brooklyn, su iglesia, y asistían la mayoría universitarios, convertidos muchos ateos en su iglesia. Un hombre brillante en las escrituras. Voy a mostrarles cómo lo explica él, página 148. Esta ilustración puede ayudar a entender qué significa muertos al pecado. Si una fuerza militar malvada tuviera el control total de un país y un ejército bueno invade ese país, el ejército bueno podría expulsar a la fuerza malvada del poder y regresarle al pueblo su capital, la sede del gobierno y la comunicación oficial. Pero los soldados de la fuerza malvada todavía podrían vivir en la montaña. Esta guerrilla podría crear caos para el nuevo gobierno legítimo. Frecuentemente podría imponer su voluntad en una de las partes del país, aunque nunca podría tomar de nuevo el poder. Así que muerto al pecado no significa que el pecado ya no esté dentro de ti o que ya no tenga más poder o influencia en ti. Lo tiene, pero el pecado ya no te puede mandar, ya no tiene autoridad sobre ti, aunque a veces lo vas a obedecer. La verdad es que ya no tienes que obedecerlo. Has muerto a él y para ti él ha muerto. ¿Qué les parece la explicación de Timothy Keller? Llega un ejército bueno, saca a los malvados, pero se van y quedan en la montaña como una guerrilla. Ya no tienen el poder, pero pueden hacer atentados y a veces molestar. ¿Qué explicación tan hermosa? Volvamos a otra explicación de qué es morir al pecado en el versículo 5 y 7, Romanos 6. En efecto, si hemos estado unidos, está en rojo la palabra. ¿Qué tanto te unes en tu semana a Jesús? ¿Qué tanto te unes en tu automóvil? Tú si pones alabanzas o prédicas de YouTube, ver acá oficial, porque dice que la clave es estar unido. Dice, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda también seremos unidos con Él en su resurrección, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora hay otra explicación de qué es morir al pecado y nos explica lo que hizo Cristo en la cruz y que luego fue resucitado. Voy a mostrarles otro teólogo maravilloso que escribió sobre Romanos, John Stott. Ahí tienes una fotografía suya de la Universidad de Cambridge, médico, dejó la medicina para dedicarse a pastorear una iglesia en Londres. En el 2005 lo declararon como una de las personas uno de los 100 más influyentes del mundo entero. Ya falleció, vivió en el siglo XIX y murió en el siglo XX. Pero ahí tenemos la revista Time de Inglaterra. Lo declaró como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Ahí tienes a la derecha uno de los tomos de sus libros, comentario hacia Romanos. Mira la explicación que él nos dio de morir al pecado. John Stott dijo, existen diferencias radicales entre la muerte de Cristo y su resurrección. Hay una diferencia de tiempo. La muerte fue en el pasado, pero la experiencia de la resurrección siempre está en el presente. Hay también diferencia de la naturaleza. La muerte fue sufriendo castigo, pero la resurrección vive en la gloria de Dios. Y también hubo una diferencia de calidad. La muerte fue una vez por todas, mientras que la vida de la resurrección continúa.
Hermoso como lo explica John Stott. Dice así, aplícalo a tu vida, lo que están estos teólogos diciéndonos, y Romanos 6, aplícalo a tu vida. Cada vez que yo muero al pecado, ¿qué me espera? La gloriosa vida de Dios. Cristo se sacrifica en la cruz y el resultado es el poder de la resurrección. Leámoslo como lo dice Hebreos capítulo 10, verso 12. En la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, esta versión dice, pero Cristo, habiendo ofrecido, otra vez el tema de ofrecerse, el primero que fue el más ofrecido en el Nuevo Testamento es Cristo. Dice, y Cristo habiendo ofrecido un sacrificio, Él se ofreció en la cruz por nuestros pecados, para siempre se sentó ¿a dónde? A la diestra de Dios. Así nos está explicando Romanos 6 y Hebreos 10 lo está ratificando. Tienes que ofrecerte y el pecado perderá el poder en tu vida y cumpliremos a nuestra familia, cumpliremos a Dios, seremos un ejemplo en este país y la sociedad de cumplidores por la gracia de Cristo, por el poder de Jesús. Segunda verdad de los ofrecidos es esta: nos ofrecemos a pecar cuando desconocemos u olvidamos nuestra identidad, quiénes somos. ¿Por qué si ya tenemos ese poder, por qué yo no busco ese poder? Porque te olvidas quién eres y te comparas con Mark Zuckerberg. Pierdes tu identidad. ¿Cuál es tu destino? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuáles son las promesas para tu vida? Pierdes tu identidad. Por eso pecamos. Mira lo que dice Romanos 6, verso 20 al 23. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, está hablando en un aoristo, en el griego, un tiempo pasado. Cuando ustedes eran esclavos, mira, porque ahora fuimos liberados, ya nos da el Señor el poder. Estaban libres del dominio de la justicia. No podía Cristo gobernarnos. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y conducen a la muerte. Está en rojo, que se les olvida qué nos daba el pecado. Se les olvida cómo era su vida antes de estar en la iglesia. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, ese capítulo insiste en el pecado, pero insiste en ofrecernos al servirle a Dios. Cosechan santidad, que los conduce ¿a qué? A la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la Biblia, ¿por qué pecan? Porque se les olvida las consecuencias del pecado y se les olvida que cada vez que no pecamos nos acercamos más a la gloria de Dios y sus bendiciones. Se les olvida que uno consagrado a Dios es un bendito en todo. Voy a acudir a otro teólogo, Martin Lloyd-Jones. Ahí lo tienes, escocés, Martin Lloyd-Jones, médico. Y ahí tenemos uno de los tomos de su comentario a los romanos. Vivió en el siglo XIX, falleció en el siglo XX. ¿Qué dice en ese comentario a los romanos Martin Lloyd-Jones? Dice, tenemos el caso de estos pobres esclavos en los Estados Unidos de Norteamérica hace más de 100 años. Se encontraban en una condición de esclavitud. Después se dio la guerra civil norteamericana y como resultado se abolió la esclavitud en los Estados Unidos. Pero, ¿qué había sucedido en realidad? A todos los esclavos jóvenes y ancianos se les dio su libertad, pero a muchos de los más ancianos que habían soportado largos años de servidumbre, se les hizo muy difícil entender su nuevo estatus. Escucharon la declaración de que la esclavitud se había abolido, de que eran libres, pero cientos de veces, por no decir miles, muchos de ellos no se dieron cuenta de eso. Y cuando veían que se acercaba a su antiguo amo, comenzaban a tambalear y a temblar y se preguntaban, ¿será que nos van a vender? Tú todavía puedes ser un esclavo en tu experiencia, en las tentaciones del pecado día a día, aun cuando ya no seas un esclavo legalmente. Y si caigo en pecado como lo hago, es solo porque no me doy cuenta de quién soy yo. Está en nuestra mente. Esos esclavos ancianos, ¿por qué temblaban frente a ver a sus amos? Estaba en su mente. Tantos años nacieron en un cultivo de algodón, tantos años explotados, estaba en su mente. Entonces cuando veían un amo, temblaban.
Pero si ya eran libres, la Constitución lo decía. Sí, pero la mente no había sido renovada. ¿Qué pasa? Porque un cristiano peca y peca porque su mente no ha sido renovada. Porque Cristo ya nos hizo libres. Efesios capítulo 4, verso 17. Voy a leer en esta versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen de vivir como los que no son creyentes. ¿Quién toma la decisión? No el Espíritu Santo. Tú tomas la decisión de salirte de tu lugar de esclavitud, de irte y trasladarte a otra atmósfera, otros nuevos amigos, otra nueva música, otras nuevas lecturas, otras nuevas películas, porque hay un montón de películas cristianas, documentales cristianos, hay cosas lindísimas y edificantes. Tú lo decides. Dice, dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos como inútiles. Yo voy a seguir atado como ese hombre que llegó a matar a sus compañeros de la universidad, un hombre con doctorado, su familia de clase alta. Dios acabó con su vida, le dieron 4 cadenas perpetuas. Me voy a apoyar en uno de los libros que también leí este año, un gran teólogo que también falleció ya. Se llama Robert Charles Sproul. Su libro dice: si Dios existe, ¿por qué hay tantos ateos? Voy a referirme lo peligroso que es seguir a la gente del mundo, no salir de ese ambiente, de la esclavitud. Voy a leer la página 59 y 60. Dice así: los nuevos ateos no se contentan con especular en privado, sino que han empezado a clamar no solo que Dios no existe, sino que en el mejor de los casos es algo malo creer que Él existe. Y en el peor, que si existiera sería un tipo malo. Hemos pasado de un ateísmo que trata de escaparse de las afirmaciones de moralidad a un ateísmo que trata de imponer su moralidad sobre los demás. Qué importante lo que dice Charles Sproul en su libro, ¿por qué cae uno en el ateísmo? ¿Y por qué esas grandes mentes llegaron a ser ateos? Ten cuidado de seguir el pensamiento de ellos, porque luego te va a minar para pensar que asistir a la iglesia o servir a Dios es malo. Y Romanos 6 dice que es la manera en que vencemos el pecado, cuando servimos a Dios, cuando nos ofrecemos. Pero si tú sigues con lo secular y el mundo, te lleva a pensar lo diferente y te pierdes. Friedrich Nietzsche, uno de los grandes ateos, su papá pastor, su abuelo pastor. ¿Por qué este hombre termina siendo ateo? Aquí en su libro, Así habló Zaratustra, escribió lo siguiente: miren, yo les enseño el superhombre. Olvídense de Romanos 6, olvídense de cultos, olvídense de ofrecerse al servicio y discipulados. Mírenme al superhombre. Él dice esto: el superhombre es el significado de la tierra. Que su voluntad diga, el superhombre será el significado de la tierra. Él dice, ya no más rindan su voluntad a Dios. Vivan como superhombres. Les suplico, hermanos míos, sigan siendo fieles ¿a quién? A la tierra. Y no crean a aquellos que les hablan de esperanzas superterrestres del cielo. Son envenenadores, lo sepan o no. Aquí estamos notando una de las razones por las cuales Friedrich Nietzsche termina siendo ateo, viniendo de hogar cristiano, abuelos cristianos. ¿Por qué? Porque hizo lo contrario Romanos 6 y Efesios 4. No dejó el mundo. No dejó de escuchar, mirar, admirar, codiciar las cosas de la tierra. Él lo está confesando. Y otra cosa que hizo: deje de escuchar a los que hablan del cielo. Cuando Colosenses 3 dice, puesta la mirada en las cosas de arriba que son eternas. Cuando Jesucristo dijo, no hagan tesoros para aquí porque todo se acaba. No hay entierro con trasteo. Hagan tesoros para el cielo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna. Así dejamos de pecar cuando no olvidamos nuestra identidad. Y el último principio, la última verdad de los ofrecidos es esta: llegan a ser los más cumplidos por ofrecer el control a Cristo. Los seres humanos que llegan a cumplirle a su familia somos los que
Le ofrecemos el control de nuestra vida a Cristo. Volvamos a Romanos. Romanos en el 16 y el 19. Romanos 6, qué extraordinario lo que nos enseña. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel? ¡Wow! Mira Romanos cómo está terminando diciéndonos. Escuchen lo siguiente. Cuando ustedes se ofrecen para obedecer a alguien o a algo, se vuelven esclavos de eso que ustedes se ofrecen. ¡Wow! Al final dice, antes ofrecían sus miembros del cuerpo para la impureza, pero eso lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlo ahora para servir a la justicia, que lleva a la ¿qué? A la santidad. Dice la clave es esta. ¿Cuál es la clave? Entréguenle el control total, vuélvanse esclavos. ¿Qué? Sí, esclavos. Rebecca Manley Pippert es una gran conferencista. Universidades, colegios, iglesias. Aún está viva ella en los Estados Unidos. Escribió este librito llamado Fuera del Salero, que ha sido traducido a varios idiomas. Fuera del Salero para servir al mundo. Mira, ella lo explica de esta manera especial. Cualquier cosa que nos controle se vuelve nuestro Señor. La persona que busca el poder es controlada por el poder. La persona que busca aceptación es controlada por la aceptación. Nosotros no nos controlamos a nosotros mismos. Por tanto, tenemos algún Señor en nuestras vidas. No somos totalmente libres. Nosotros tenemos algún Señor. ¿Y cómo sabemos cuál es ese Señor? Al que más le entregues tu tiempo, tu corazón. Ese es el Señor tuyo. Ofrézcanse a Cristo. Voy a terminar con la historia de un hombre que a lo mejor algunos no sabían que era cristiano, porque es famosísimo en el mundo, pero no sabían que tuvo muchos problemas y se ofreció a Dios. Se los voy a presentar. En 1741, George Friedrich Händel, en solo 24 días, escribió una obra monumental, El Mesías. Aunque estaba en crisis, enfermo y con deudas, ese otoño recibió el libreto de un oratorio bíblico y comenzó a escribir. En menos de un mes, terminó El Mesías, más de 260 páginas de partitura y más de 2 horas y media de música. El estreno fue en Dublín, en 1742, y resultó un éxito total, más de 700 personas asistieron. La obra cobró popularidad rápidamente hasta convertirse en una de las piezas más interpretadas de la música. Su famoso Aleluya todavía pone a miles de personas de pie en teatros de todo el mundo. Muy bien, aquí se los presento. Famosísimo en la música clásica. Uno de los grandes al lado de Mozart, de Bach. ¿Qué estás viendo a la derecha? Es la casa donde nació. ¡Wow! El hombre nació en cuna de oro, sí. Realmente su padre, que también se llamaba George Händel, también era rico. Mira la casa donde él nació. Pero escúchame bien lo siguiente. La creyente era la mamá. El papá de Händel no lo era. No era un hombre radical. Fue siempre la piedra en el zapato en la familia. El que lanzaba por el lado de la platica, por el lado del mundo. La mamá era devota. ¿Por qué? Porque el abuelo, el padre de la mamá, era un pastor luterano. Venía de una formación de fe, de amor, de respeto hacia Dios. Y si hubiera seguido los pasos del papá, no estuviéramos viendo al gran Friedrich Händel. No lo veríamos. ¿Por qué? Se los voy a mostrar porque aquí está la foto del papá. Ese es siglo XVII. Ese es el papá de él. También llevaba el mismo nombre, George Händel. Nació en 1622. En 1642 se casó con Anna Kate, la viuda de otro barbero que era 12 años mayor que él. La mujer era 12 años mayor que él, pero se casó con ella para heredar el negocito. Un paso puramente calculado y ambicioso. El hombre se casó con esa señora 12 años mayor para quitarle la platica. Murió Anna Kate en 1682. Tuvo 6 hijos con ella. Y cuando murió, a los poquitos meses se casó con Dorothea Tost. Ella era de un hogar cristiano, su padre era pastor. Y en 1685 nació George
Friedrich Händel. El niño nace con un deseo tremendo de la música. Él nace con un deseo y una aptitud que se sorprenden. Obvio que venía por el lado de su mamá, porque en el lado de su mamá habían pastores, habían músicos de iglesia. Entonces se sorprenden que el niño, sin tener educación, pero cogía un instrumento y lo hacía sonar. Dicen, uy, qué aptitud. Entonces la mamá dice, entrémoslo a estudiar música. Y el papá dice, no, jamás. Todos los juguetes que le habían regalado de instrumentos musicales los quemó. Y una hermana de su mamá, una tía, escondió un clavelito, un teclado. A los 7 años le pregunta a su papá, se atreve él a preguntarle a su papá, papá, ¿por qué no me deja estudiar música? Y aquí está la respuesta, está en su biografía. Porque los músicos son holgazanes. Ellos existen para entretener los cerebros de las cabezas huecas. El papá solo pensaba en ¿qué? Se había casado por platica. Toda su vida era dinero. Y le dice al hijo, usted va a estudiar derecho. Y lo quería hacer un abogado. Porque los músicos son arruinados. Secretamente él con su instrumento que escondieron empezó a tocar. Sin que nadie le enseñara, empezó a leer las partituras. Dios existe, Dios es real. Cuando tiene un llamado sobre alguien, increíble. Sin que nadie le enseñara, el niño empezó a leer las partituras. Increíble. Finalmente muere su padre, muere su madre y empieza él a afrontar la vida solo. Y dice, la música será. Se retiró de estudiar derecho y se consagró a la música. Georg Friedrich Händel. Pero mira lo que le pasó. El pecado de su papá lo visitó. Les voy a mostrar. Llegó a la obesidad. Comer, empezó a llegarle platica y a comer se dijo y al vino. Empezó la glotonería y la bebida en su vida y así lo pintan. Algunos lo pintan en cómics bien exagerado en esa época, siglo XVII, que el hombre se volvió súper obeso. Y el 5 de diciembre de 1704 en Hamburgo, Händel casi muere en un duelo a espada contra su amigo Johann Mattheson. ¿Por qué a su propio amigo? Porque se estaban disputando dirigir una ópera y entonces, como no lo dejaban a él, sacó una espada y retó a su amigo a pelear y el amigo peleaba mejor y el gordito pues le lanzó la espada al corazón y fue un botón de su chaqueta grande así fino que evitó que la espada lo traspasara. Mira este otro evento. 1723, la soprano francesa Cussoni se negó a cantar un aria. Händel, enfurecido, la tomó por la cintura y amenazó con arrojarla por la ventana, gritándole: sé que usted es una verdadera diableza, pero yo soy Belcebú, el jefe de los diablos. ¡Wow! ¿Cómo estaba Händel? Estaba esclavizándose al mundo, no se estaba ofreciendo a Dios. ¿Qué pasó con Händel entonces? Dios es misericordioso y Hebreos 12 dice, el Padre al Hijo que ama, pao, pao. ¿Han leído Hebreos 12? El Padre al Hijo que ama, lo corrige. Händel sufre un derrame cerebral. Se le paraliza medio cuerpo, no puede cantar. Además, cataratas cubren los ojos, empieza a sufrir ceguera. Händel se está quedando ciego y está paralizado y está deprimido en su hogar sin dinero. Llegaron a tocar a su puerta, toc toc. ¿Quién era? De la iglesia, el párroco de la iglesia. En ese momento estaba viviendo en Inglaterra. Él es alemán, pero estaba viviendo en Inglaterra. Le golpean la puerta, tac tac. ¿Quién es? Aquí el pastor le mandó esto. Van a hacer una celebración especial en la iglesia a ver si usted compone esta canción. ¿Cómo se llama? El Mesías. Wow, de la iglesia. Ya él trabajara para los del mundo, para reyes, príncipes. Es para la iglesia. Y él se acordó, su mamá, su tía, su abuelo. Cristo, la iglesia, ¿qué hice? ¿Qué hice? Por eso estoy así. 25 días encerrado en su casa, arrepentido, llorando, leyendo la Biblia, y compone con Isaías, con Jeremías, con los evangelios, con Apocalipsis, solo Biblia, 500 hojas compone. Es una de las canciones más grandes, las largas que tenemos en el mundo, 500 hojas,
compuso la melodía y compuso la letra con solo Biblia. Y se volvió Friedrich Händel a Dios. Llegó el día de la inauguración, el evento especial de la iglesia. Lo hicieron en un teatro y asistió el rey de Inglaterra, George II. Cuando estaba en medio de la canción, el rey se puso de pie. Las lágrimas le empezaron a correr escuchando la Biblia. La gente empezó a aplaudir y todos se pusieron de pie escuchando pura Biblia. La canción más grande y poderosa que haya escrito George Händel y una de las más grandes que se han escrito en música clásica. Dios es grande. Dios es grande. Cristo es poderoso. ¿Te sientes como un George Friedrich Händel? ¿Dejaste de cumplir a Dios? Hoy es tu día de ofrecerte. Hoy es tu día, empiezan tus 25 días de encerrarte en casa a orar. De empezar a hacer devocional 25 días. Y el Señor volver a levantarte. Así tengas parálisis, derrame cerebral, estés con ceguera. El Dios de George Händel es tu Dios. El Dios de Romanos 6 está para ti y para ver acá hoy. Él quiere volver a levantarnos. ¿Cómo se hace? Deja el pecado y ofrécete al servicio a Dios.